Hoy en día en el mundo hay más de 2,5 billones de personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos comunicarles las buenas nuevas a ellos de una forma clara? Cuando vas a comunicar el Evangelio transculturalmente, sabes que necesitarás cambiar tu forma de vestir y tu comportamiento, incluso que tendrás que aprender un nuevo idioma. Una cosa que quizás no has considerado es que también debes pensar el método que utilizarás para comunicar las verdades de Dios. Mi nombre es Cory Garrett. Y yo soy Katy Garrett. Trabajamos con SIM en África Occidental. Como misioneros, somos comunicadores profesionales. Nuestro trabajo es llevar un mensaje, el mensaje más importante. Confiamos que mientras testificamos del amor de Dios, el Espíritu Santo trabajará en los corazones de la gente y los convencerá de la verdad de este mensaje. Pero parte de nuestro trabajo será esforzarnos constantemente para crear una buena interacción y que exista una buena comunicación. Para que esto suceda, el mensaje debe ser claro no solo para el que habla, sino también para el que escucha. Aprendemos el idioma local, nos vestimos como las personas de nuestro alrededor y tratamos de entender y participar en la cultura anfitriona. Pero a menudo, al hacer todas estas cosas, tratamos de comunicar nuestro mensaje de la manera que es mejor para nosotros, prédicas o repartiendo material impreso. Sin embargo, la mayoría de personas aprende mejor a través de métodos orales. ¿Cuáles son los métodos de comunicación oral? Los estudiantes orales aprenden mejor a través de historias, cánticos y teatro. Típicamente los estudiantes verbales aprenden mejor empezando con lo concreto y luego con lo abstracto. Los estudiantes alfabetizados, por otro lado, aprenden mejor con listas, bosquejos y principios, y se sienten cómodos empezando con conceptos abstractos que son aplicados a diferentes situaciones. A los estudiantes alfabetizados también les gusta tener información escrita para luego volver a leerla. La comunicación oral se basa en la confianza de las relaciones, mientras que para los estudiantes alfabetizados, la palabra impresa es considerada más confiable que los testimonios. En el salón de clase entendemos la importancia de los diferentes estilos de aprendizaje. Diferentes personas se informan mejor a través de diferentes métodos. Alguien se puede sentir perdido en el salón si se le enseña a través de un método que para él es difícil de entender. Los sistemas de las escuelas y programas de capacitación para los profesores pasan mucho tiempo y esfuerzo asegurándose que los estudiantes de todos los estilos de aprendizaje reciban la mejor oportunidad para tener éxito. De los 2,5 billones de personas que no han oído el mensaje del Evangelio, cerca de 2/3 de ellos aprenden mejor a través de los métodos orales. Pero la gran mayoría de los alcances evangelísticos, alrededor del 90%, usan métodos netamente escritos como materiales impresos, analíticos y presentaciones abstractas del Evangelio. Nuestra carga como comunicadores es explicar el Evangelio de una forma que sea fácil de entender para nuestros oyentes. Usar los métodos de aprendizaje oral no significa dejar de usar los medios escritos, sino agregar los medios de comunicación oral a nuestra caja de herramientas como una forma de comunicar el Evangelio. De los 6.800 idiomas que existen, 2.400 de ellos no tienen porciones de la Biblia traducida. Usar métodos orales como historias bíblicas contadas de forma cronológica nos ayuda a alcanzar a esas personas, a crear deseo por leer la Biblia y necesitar facilitadores para proyectos de traducción de la Biblia. Muchas personas que llegan a conocer a Jesús a través de los métodos orales, luego quieren aprender a leer para luego poder leer la Biblia por sí mismos. Usar los métodos de aprendizaje oral significa que no se requiere que las personas aprendan a leer antes de que aprendan sobre Jesús. Hacer esto de forma correcta, entender e implementar formas orales de la comunicación, es un paso hacia adelante en nuestro trabajo de evangelismo y discipulado. La palabra de Dios tiene un impacto en las vidas de las personas cuando se las presentamos de una manera que la puedan entender. Unos misioneros trabajaron por 25 años en la tribu Tiv, en el centro de Nigeria, y como resultado de su trabajo, ellos vieron 25 creyentes bautizados. Sus métodos de comunicación fueron prédicas, lo que aprendieron en el Instituto Bíblico como la forma correcta de evangelizar. Después de un tiempo, algunos jóvenes cristianos de Tiv presentaron la historia del Evangelio con cánticos musicales, la forma de comunicación de los indígenas. De inmediato, el Evangelio empezó a esparcirse como fuego arrasador y pronto 250,000 de Tivs estaban adorando a Jesús. Los Tivs no se resistían al Evangelio como los misioneros pensaban. Un cambio en el método trajo fruto abundante. Antes este Evangelio fue proclamado, pero no fue escuchado. La estrategia de comunicación escogida no habló al corazón de estas personas. Esta historia enfatiza que unos grupos no son necesariamente indiferentes al Evangelio, pero no lo han recibido en su estilo de aprendizaje.
donde los métodos tradicionales han fallado en alcanzar a las personas. Las estrategias orales apropiadas han tenido éxito. Debemos ser conscientes de la forma como las personas se comunican y reciben la información en todos los niveles de nuestro trabajo, desde evangelismo hasta discipulado y hasta la capacitación de líderes. A menudo, cuando vemos dones de liderazgo en personas, incluso aquellos de culturas orales, nuestro primer pensamiento como estudiantes alfabetizados es que los líderes deben ser capacitados en los seminarios de estilo occidental. La Biblia y las capacitaciones de liderazgo se realizan sin conciencia de estilos de comunicación. Entrenan líderes en formas de comunicación que necesariamente no son las mejores para su contexto. Un hombre joven de origen hindú aceptó a Jesús como su Señor a través del ministerio de un misionero. Su hambre por la palabra lo guió al seminario bíblico lejos de su casa por 2 años. Después regresó a su pueblo. Este joven ahora es pastor. Empezó a compartir las buenas nuevas de Jesús con sus amigos y familia usando los métodos que había aprendido en el seminario bíblico, lecturas y materiales impresos. Para su consternación, vio que había poco entendimiento de su mensaje y poco fruto. El joven pastor se desanimó por la falta de resultados. Después de 1 año de ministerio frustrado, el pastor asistió a un seminario de cómo usar los métodos de comunicación oral. Cuando regresó al pueblo, empezó a hacer historias para contar a las personas sobre Jesús y usó estilos de música tradicional para escribir canciones sobre lo que Dios ha hecho en la historia. Cuando las personas empezaron a entender el mensaje, lo aceptaron, y en pocos años este joven pastor plantó 75 iglesias con casi 1.500 creyentes. La solución no es dejar de usar los métodos de aprendizaje escritos en educación teológica, sino añadir enseñanza sobre la importancia de utilizar los estilos de comunicación oral. Cuando aquellos que son cercanos a la cultura se dan cuenta de los estilos de aprendizaje, podrán comunicar su mensaje bien a los comunicadores orales, sin importar cómo ellos mismos lo aprendieron. Tal vez ahora estás diciendo, sabemos que utilizar los métodos de comunicación oral es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Una de las principales herramientas en la caja de herramientas de la oralidad es contar historias bíblicas de forma cronológica. Esta es la manera de compartir el Evangelio a través de la historia de la Biblia en orden, desde la creación hasta la cruz. Hay sistemas diferentes de contar historias, pero lo que tienen en común es que tienen sentido para los que escuchan oralmente, porque no solo aprenden las categorías teológicas y el vocabulario, sino también aprenden la historia de Dios. Al ver cómo Dios ha actuado en diferentes y concretas situaciones, lo llegan a conocer. Al pasar por el Antiguo Testamento, incluyendo todas las profecías sobre Jesús, llegan a entender a Jesús en el contexto de la gran historia, que es Dios quien está rescatando y renovando toda su creación. Contar historias tiene una ventaja más, ya que no es una forma polémica de compartir el Evangelio en lugares hostiles. También es reproducible. Cuando un estudiante verbal escucha y aprende las historias, puede después contarlas a otros. Contar historias es una herramienta muy flexible. Puede contarse en 10 o 50 sesiones, usando la memoria o leyendo folletos, con grupos o individuos, en áreas urbanas o rurales. En Senegal hemos contado historias con grupos de niños usando juegos y bocaditos, con mujeres y hombres adultos en pueblos donde no hicimos otra actividad adicional. También lo hicimos con un grupo de gente que teje, otros que tiñen ropa, clubes de fútbol y un grupo de desarrollo de proyectos. Es importante recordar que una historia será considerada confiable cuando viene de una fuente confiable. Mientras que los estudiantes alfabetizados revisan la biografía para asegurarse que la fuente es confiable, los estudiantes orales investigan al expositor para ver si es confiable. Otra herramienta de comunicación oral es el uso de multimedia. Además de los cassettes, hay un amplio rango de MP3 diseñados específicamente para evangelismo, incluyendo aquellos con placas solares y manivela. Los audios de la Biblia o la grabación de historias bíblicas de forma cronológica son una gran forma de contar el mensaje a los estudiantes orales. También podemos predicar usando los estilos de comunicación oral. Con solo decir algo en voz alta en vez de escribirlo, no lo hace una comunicación verbal. Un sermón puede ser hablado, pero también puede ser una forma muy alfabetizada de comunicación. Un posible estilo oral de sermón puede ser llamado el sermón de flor o sermón de un punto. Un sermón de flor tiene una idea principal y cada subpunto lo apoya, ilustra y regresa al punto central. Los pétalos de una flor son cada uno, una forma oral de expresión. Tal vez el primer pétalo es la historia bíblica. El segundo pétalo puede ser la historia desde un contexto local que apoya a este punto. El tercer pétalo puede ser una expresión local, una ilustración u otra historia, etc.
Para entender a los estudiantes orales y sus necesidades, tenemos que conocerlos. Así que nos gustaría presentarte a algunas personas quienes nos ayudarán a entender el rango de estudiantes orales. Mientras escuchas sus historias, imagínate cómo podrías contarles sobre Jesús. Darshan es un pescador de una ciudad portuaria. Empezó a ir al mar cada día con su padre desde muy joven. Comenzaba desde las 4 de la madrugada. Hábilmente caminaba por los lados del bote que se balanceaba, ayudando a su padre y a tíos a jalar de las grandes redes. Darshan nunca fue al colegio. A veces se preguntaba cómo sería aprender a leer, pero teniendo las radios cerca y todas las noticias importantes para él son de su propia familia extendida. No tiene motivación para sacar ventaja de las clases de alfabetismo que se ofrecen en su vecindario. Darshan es un aprendiz oral puro. Los estudiantes orales puros reciben toda su información y valores a través de los medios orales. Darshan aprenderá mejor cuando reciba ejemplos concretos que ilustran sus ideas abstractas y probablemente se beneficie más de las historias sin el uso de exposición ni una explicación abstracta de lo que significa la historia. Recuerda, alrededor del 90% de nuestros esfuerzos ministeriales para explicar a Jesús son basados en métodos alfabetizados. En esta ilustración, el área verde representa los métodos de comunicación alfabetizados y el área roja representa los métodos de comunicación lingüísticos. ¿Cuál sería una buena mezcla para hablar con Darshan? Probablemente un enfoque que use exclusivamente los métodos orales sería lo mejor. Fatu vive en un pequeño pueblo. Ella asistió al colegio desde primero a tercer grado, pero mientras crecía y se hacía fuerte, su madre necesitaba que ayudara más en el trabajo de la casa. Empezó a barrer y a moler granos. Luego, cuando fue lo suficientemente fuerte, empezó a cargar grandes envases de agua en su cabeza, desde un caño del vecindario hasta su casa. Poco después empezó a cocinar el almuerzo, unos días a la semana. Cuando va al mercado, las aritméticas que aprendió en el colegio le ayudan mucho para revisar el vuelto que las vendedoras de vegetales le dan. Ella recuerda que podía leer y disfruta las fotos cuando encuentra un periódico tirado, pero no puede encontrar el sentido de las palabras. Con todo el trabajo en casa, está muy ocupada para tratar de recordar, y estos días, en vez de leer, está pensando más en el chico que sus padres tienen elegido para que sea su esposo. Fatu es un estudiante oral funcional. Los estudiantes orales funcionales reciben toda la información y valores a través de medios orales. Ella, como Darshan, aprende mejor a través de ejemplos concretos, en vez de una discusión de ideas abstractas, y se beneficia mucho si se le enseña historias sin tener que exponer el mensaje. La mayoría de estudiantes orales funcionales, aquellos que pudieron una vez leer, pero que ahora no pueden, son contados como alfabetizados en los estudios de niveles de alfabetización, pero no son capaces de interactuar con materiales impresos. Abdu vive en una ciudad de tamaño mediano. Fue a la escuela hasta primero de secundaria y aunque dejó de ir al colegio porque su familia necesitaba su ayuda en el negocio de metal de su tío, todavía puede leer. Disfruta leer lentamente los artículos del periódico, pero es mucho trabajo por lo que se cansa después de un párrafo. Lee tan lento que cuando llega al final de la oración, le es difícil recordar lo que decía al principio de la frase. Aunque como muchas personas, las noticias de los amigos y familiares es lo más importante en su vida. Disfruta hablando sobre sus ideas abstractas e interactuando con sus amigos sobre ideas religiosas y tratando de entender las cosas profundas de la vida. Abdu es primordialmente un estudiante oral. Los estudiantes primordialmente orales tienen la habilidad, pero no la preferencia, de aprender a través de los medios alfabetizados de comunicación. Mucha de su información es recibida y todos sus valores son formados a través de la comunicación oral. Este tipo de persona está acostumbrada a aprender a través de medios de comunicación oral como las historias. Puede entender información impresa, pero con gran dificultad. Usualmente aprendería mejor con ejemplos concretos que ilustran sus ideas abstractas, con una exposición que une las historias y hablando sobre las relaciones de diferentes historias cuando las junta. Rosa se graduó con buenas notas en la secundaria y pudo entrar al programa de enfermería del gobierno. Ahora es enfermera y tiene un buen trabajo en un hospital de un pueblo de tamaño mediano. En la secundaria y en el programa de enfermería, tuvo que leer libros y depender de sus anotaciones para estudiar y escribir muchos exámenes. Se siente muy cómoda leyendo y puede leer en un nivel alto. Trata de estar al tanto de lo que pasa en medicina, buscando revistas médicas que el hospital recibe, y a menudo usa la información de los artículos técnicos. Cuando se trata de su vida en casa, especialmente cuando se trata de asuntos religiosos, su fuente de información es su padre, tíos y esposo. Le cuentan las historias que forman quién es y cómo llegó aquí, y de qué trata su vida.
Rosa es una estudiante alfabetizada en su vida profesional, pero tiene una fuerte preferencia por tener un aprendizaje oral en su vida personal y religiosa. Está acostumbrada a aprender a través de medios orales como historias, así como a través de material impreso. Puede entender información impresa de forma muy rápida y aplicarla. No tiene problemas para aprender con tan solo hablar sobre conceptos abstractos que le ayudan a entender ejemplos concretos. Su identidad cultural y religiosa, sin embargo, es el resultado de una comunicación oral de la cultura. Jung nació como el hijo de un gobernador importante. Cuando Jung estaba en primaria, su padre ganó una posición ministerial. Como resultado de la influencia de su padre, Jung pudo estudiar en el extranjero y ganó un título en literatura francesa. Ahora enseña en la universidad. Su entendimiento sobre sí mismo cambió fundamentalmente. A través de sus estudios avanzados y su tiempo en el extranjero, y aunque no ve la religión de sus padres de la misma forma que ellos, se sigue sintiendo cómodo entre sus límites. Jung ahora lee para entender lo que está pasando en el mundo y la vida. Se ha dado cuenta que leer cambia y puede crecer. Le gusta mucho aprender y a menudo lee por placer, tratando de encontrar nuevos clásicos para presentar en su clase de la universidad. Jung también aprende a través del medio oral. Las historias que escucha en su vecindario lo afectan y lo ayudan a entender su mundo, a sí mismo, así como sus lecturas. Jung se siente muy cómodo aprendiendo a través de los dos métodos, oral y escrito. Puede captar información de materiales impresos muy fácilmente y puede comprender conceptos abstractos. Su identidad religiosa y cultural son un producto de ambos, sus lecturas y su entorno cultural. Los estudiantes altamente alfabetizados como Jung tienen tanto la habilidad como el amor por aprender a través de los medios escritos de comunicación, aunque la mayoría de los hechos que saben sobre el mundo lo reciben a través de estos medios escritos. Aún así, disfrutan del aprendizaje a través de los métodos de comunicación oral. Sus valores fundamentalmente se basan en tradiciones orales y procesan lo que saben a través del entendimiento cultural que recibieron cuando eran jóvenes, lo cual es formado fundamentalmente a través de la comunicación oral. Hay una capa más relacionada con lo oral que necesitamos tomar en cuenta. Está presente en la cultura global de los jóvenes y se llama comunicación oral secundaria. Se refiere a las personas que pueden leer bien, pero cuyos valores e identidad están formados principalmente por los medios de comunicación como radio, televisión e internet. Omar es un estudiante de secundaria de la ciudad capital. Su familia no está entre las más adineradas, pero en la ciudad en la que vive, más y más personas tienen antenas parabólicas, así como computadoras. Omar va al colegio y lee sus libros, y es el estudiante promedio, pero no lee ninguna palabra que no esté relacionada directamente con su clase. Le gusta mucho ver programas de televisión dobladas de otros países. Él y sus amigos pasan horas viendo videos graciosos en internet. Los de francés lo entienden fácilmente y los de inglés lo pueden entender entre ellos. Omar puede aprender a través de los medios escritos, pero solo lo hace cuando es necesario. Cuando tiene opción, prefiere no leer. No ha dejado la religión de sus padres, pero la practica principalmente los viernes. Su identidad real y su hogar está en el mundo de los medios de comunicación donde él y sus amigos viven. Omar se siente relativamente cómodo aprendiendo a través de los medios orales y escritos. Puede comprender información del material impreso con poca dificultad y puede tratar conceptos abstractos. Su religión y su identidad cultural son un producto de las dos cosas, su cultura y los medios de comunicación que disfruta. La mejor manera de alcanzar a Omar con el Evangelio podría ser a través de los medios que tanto le encantan. Me gustaría preguntarte, ¿qué te impactó más de este video? ¿Qué crees que recordarás sobre lo que has oído en una hora? ¿Te acordarás de mí hablándote sobre lo importante que es la comunicación verbal y citando estadísticas? ¿O te acordarás de las 6 historias que hablan sobre los estudiantes orales? La mayoría de personas responderían que estas historias son muy interesantes y son una parte memorable de cualquier presentación, sermón o video. ¿Qué te acuerdas del sermón de la semana pasada en tu iglesia? Lo más probable sea que te acuerdes de las historias. Algo clave para recordar sobre el enfoque oral es que todos somos estudiantes orales. Algunos de nosotros hemos sido enseñados en formas alfabetizadas también, pero nadie completamente deja de ser un estudiante oral, ya que todos lo podemos hacer. Por eso, debería ser la primera herramienta que tomamos de la caja de herramientas. Imagínate que estás compartiendo de Cristo con la familia de Jung, el estudiante altamente alfabetizado que acabamos de conocer. Le estás compartiendo a su hijo, que es un estudiante oral secundario, a su esposa, quien es fundamentalmente un estudiante verbal, y a su madre, una estudiante verbal pura. Si tú les compartes usando los medios escritos, incluso un mensaje verbal, pero con ideas abstractas, listas, etc., solo estarás compartiendo a 2 de los 4.
Si testificas usando historias u otro medio oral, estarías testificando a toda la familia, no importa dónde se encuentren en el rango de oralidad. Luego puedes añadir medios escritos para aquellos que se benefician de estos. Por ejemplo, le puedes dar a Jung una Biblia u otros libros para complementar el aprendizaje oral que haces para todo el grupo. La lección para nosotros en misiones es que debemos trabajar usando como base lo oral, es decir, usando medios escritos cuando sea apropiado, en vez de empezar desde una base alfabetizada y haciendo que estudiantes verbales encajen en nuestro molde. Jesús vino acercándose a las personas donde estuvieran. Cuando salgamos, debemos encontrar y acercarnos a las personas en donde están. En el mundo de hoy, eso significa que necesitamos usar métodos orales para comunicar el Evangelio, para que las personas puedan escuchar, entender, recordar y compartir las buenas nuevas. Que Dios nos ayude a comunicar su mensaje bien.